Rodri se ha convertido en el jugador estrella del momento en España y, por supuesto, dentro del Manchester City, donde se ha hecho campeón de la Champions League. Hablamos del mediocentro español como uno de los mejores y más diferenciales centrocampistas del momento. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar, por supuesto, de Rodri Hernández, un futbolista especial, un futbolista que ha crecido muchísimo dentro de su realidad particular, dentro del Manchester City, por supuesto también dentro de la selección española. Bueno, yo creo que hay varios contextos que obviamente precipitan que Rodri ahora mismo sea una sensación absoluta dentro de la Premier League, dentro del fútbol inglés, dentro del fútbol europeo de clubes y por supuesto también de la selección, con la que acaba de conseguir precisamente un título importantísimo como es la Nations League. Es verdad que le quitamos mucha importancia por ser un título menor, lo es, pero no es fácil conseguir un título de selecciones. Creo que España tiene que estar muy orgullosa de haber podido conseguir este título a pesar de que no se haya hecho con la mayor brillantez. Uno de los grandes futbolistas de esa generación, que se ha hecho precisamente con esta Nations League ante Croacia, un equipo muy digno y con un grandísimo nivel futbolístico, ha sido sin duda Rodri Hernández. Creo que es un futbolista que lleva bastante tiempo en la cresta de la ola, creo que lleva bastante tiempo en boca de todos precisamente por su capacidad futbolística, por su nivel, por el crecimiento que ha tenido y... ¿por qué no vamos a decirlo, no? Yo creo que también acompañado por un contexto en el que, primero, tuvo que adaptarse a una realidad futbolística complicada, como es la que normalmente cohabita con Pep Guardiola en todos los equipos de Pep Guardiola. La suya es una posición muy difícil ya de por sí, pero el rol que pide Guardiola precisamente a los jugadores que juegan en esa posición del campo es aún más exigente. El rol del mediocentro para Guardiola y para sus equipos suele ser algo muy difícil de conseguir. En este sentido, creo que el fichaje de Rodri, en ese momento militaba en el Atlético de Madrid, creo que era, yo creo que un halago enorme, ¿no? Para el propio Rodri y para lo que ha sido después su carrera. Yo creo que sí que ha evolucionado Rodri dentro del Manchester City. Sé que hay mucha gente que defiende que Rodri ya era un jugador espléndido en la etapa del Villarreal, en la etapa del Atlético de Madrid. No puedo estar más de acuerdo. Estamos todos en ese mismo barco. Creo que Rodri es un jugador excelente antes de llegar al Manchester City, pero ese clic, esa necesidad de evolucionar, esa necesidad de crecer dentro de la posición, más por una cuestión de rol que por una cuestión de habilidad. La habilidad ya la tenía, el jugador ya era lo que era. Pero creo que adaptarse a una posición de exigencia como la que le pedía Guardiola en ese City, creo que es algo a tener muy en cuenta y por supuesto que tenemos que valorarle y que tenemos que entender dentro del contexto que también ha vivido en la selección. Primero, porque por delante tenía a Sergio Busquets. Segundo, porque en muchos casos ha tenido que convivir un poco con el jugador barcelonista. Y tercero, porque después de esa retirada de Sergio Busquets, después de que dejara la selección, ha tenido que coger el báculo, ha tenido que coger el bastón de mando y ser un poquito el que dominara ese centro del campo, el que diera un paso adelante precisamente en cuanto a responsabilidad, en cuanto a la coherencia de saber que era uno de los jugadores importantes dentro de la planificación de esa selección española de cara al futuro y por supuesto también dentro del Manchester City, donde ha crecido mucho su rol y su importancia. Creo que precisamente por eso, si nos transportamos a 2019, estas declaraciones de Pep Guardiola se entienden mejor, porque pedía precisamente Guardiola a Rodri, le decía que tiene potencial porque es un jugador joven, alto y muy inteligente, pero es nuevo. Tiene que asimilar muchas cosas, es inteligente y lo entenderá fácil, como todo el mundo, pero lo puede hacer mejor. Esto muchas veces se puede entender como un palo, ¿no? A un jugador o a uno de tus futbolistas precisamente para intentar conseguir una reacción.
Yo creo que es descriptivo de la primera época de Rodri dentro del Manchester City. Creo que es descriptivo de lo que se veía en Rodri. Esa capacidad para girarse que hoy vemos, esa capacidad para elegir siempre la buena opción para devolver la pelota o para conseguir que desde la base de la jugada tenga continuidad, ¿no? Y que no haya pérdidas y que se minimicen los errores dentro de la circulación de balón, no era tan clara al principio de su etapa en el Manchester City. Primero por esa exigencia, segundo porque obviamente estaba intentando relevar o quitarle el espacio a un jugador como Fernandinho, que tenía muy asimilada la posición del mediocentro dentro del equipo. Yo creo que Guardiola hace un buen trabajo adaptando a Rodri a ese contexto. No tanto creando un jugador nuevo, ni potenciando ciertas virtudes. No. Yo creo que estamos hablando de intentar hacer convencer a un jugador de lo que quieres que haga en el campo, de lo que necesitas de él. Porque yo creo que más allá de que a Guardiola, no sé a quién se lo leí, pero creo que es completamente cierto, más allá de que Guardiola, su valor, su propio valor como entrenador, sea tener ideas increíbles, ¿no? Yo creo que el máximo valor de Guardiola es convencer al jugador, hacerle entender por qué es importante que las cosas las haga a su manera, ¿no? Y yo creo que a Rodri lo ha convencido, y lo ha convencido precisamente desde este punto de crítica que ha llegado a ser precisamente esto que dijo después de la final contra el Inter, ¿no? Todo el mundo habla de Haaland, pero sin Rodri no sería posible. Se ha convertido en nuestro mejor mediocampista. Ha completado un año imperial. Creo que son palabras importantes, ¿no? Para tener para tu mediocentro, para tu jugador más importante, como tú bien dices, un futbolista colosal, que además comparas precisamente con Erling Braut Haaland, un jugador que ya ha pasado por esta sección, además os dejo por aquí el link para que podáis verlo si queréis, pero me parece descriptivo, ¿no? De la importancia que puede tener Rodri dentro del Manchester City y de la importancia que creo que tiene también dentro de la selección. Vamos a hablar ya propiamente de él, vamos a hablar ya propiamente de este futbolista que yo creo que está haciendo las cosas francamente bien, que se está convirtiendo en un jugador con un tamaño y con una altura, con un techo importantísimo dentro del panorama del fútbol español. No lo digo a la ligera, creo que realmente es un jugador el más diferencial que tiene ahora mismo la selección española, sin duda, y un futbolista que realmente tiene gran parte de culpa de los éxitos que está cosechando el City, que ha cosechado esta temporada, ¿no? Jugador, como todos sabemos, nació en España, Manchester City, su actual club, con el que ha ganado ya el triplete, 26 años, generación 96, 1,91 m, un futbolista diestro. En cuanto a la posición, hay muchas cosas que probablemente sea interesante contar, ¿no? Para empezar, para mí es un mediocentro posicional clarísimo, un pivote, un mediocentro defensivo, como también se le conoce. Ha jugado bastante como central, sobre todo en perfil derecho, y también ha jugado en una disposición de juego en la que, siendo un 4-4-2 normalmente, y esto lo estoy diciendo un poco de memoria, creo que con el Villarreal llegó a jugar mucho como uno de los dos mediocentros, y eso le propiciaba muchas veces tener más recorrido, casi como un mediocentro menos posicional, con más carreras, con más conducciones, un futbolista un poquito más fluido de lo que le vemos normalmente en el pivote, ¿no? Tanto en el Atlético de Madrid le vimos, como después en el Manchester City, o en una función quizá más cercana a lo que vemos en la selección española. A pesar de que es un pivote, yo creo que cuando juega en doble pivote tiene esa capacidad para ser un jugador distinto, ¿no? Algo muy parecido a lo que hemos visto precisamente en los últimos tiempos en el Manchester City, que juega con Stones al lado, lo ha hecho también con Gundogan, lo ha hecho también a menudo también con Walker, con Cancelo en algunos momentos del juego, ¿no? Sabemos que los laterales muchas veces vienen hacia el interior. Es un futbolista interesante precisamente por esos matices que muchas veces necesita el partido o el equipo en un momento dado, y se adapta muy bien a esas circunstancias. Esa capacidad para transformar sus capacidades o sus habilidades
al contexto de juego me parece algo muy a valorar también. La trayectoria que ha seguido, como ya hemos comentado, ¿no? Parte desde muy jovencito de las categorías inferiores del Villarreal. En 2018 firma por el Atlético de Madrid y solo un año después firma por el Manchester City, en la que ya es, si no me equivoco, su cuarta temporada, ¿no? Cuarta temporada ya con el Manchester City. No sé cuántas le quedarán, pero desde luego es uno de los jugadores importantísimos dentro del contexto de juego del equipo inglés. Una Nations League que acaba de ganar precisamente con España, una Champions League, una Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid, 3 Premier League y una FA Cup. Creo que muchos premios, muchos títulos importantísimos, ya uno con la selección, algo que me parece muy a destacar. Y a destacar también, por supuesto, sus habilidades, lo que son las características de juego que a mí me parecen más relevantes dentro de lo que es Rodri como futbolista. La distribución, por supuesto, yo creo que tiene una capacidad para intercambiar el balón con sus compañeros sobresaliente. Creo que es un futbolista que realmente pierde muy poquitos balones y que tiene la capacidad para comunicarse con balón de una forma natural, de una forma muy coherente, con muy poquitas pérdidas, ya digo, pero es que además con una tasa de éxito en el pase brutal, que siempre está en torno al 90%, un jugador realmente relevante en ese sentido. Visión de juego, porque yo creo que también sabe por dónde se tiene que mover, sabe dónde tiene que quedarse, sabe dónde tiene que aparecer. Muchas veces se incrusta entre centrales, otras veces aparece en el área. Jugador con una capacidad también en los duelos aéreos brutal, tanto en área propia como en área contraria. Un control del balón excelente. Es un futbolista que muy pocas veces tiene errores a la hora de controlar o perfilarse. Y luego el posicionamiento, ¿no? Que yo creo que en una posición, valga la redundancia, en un rol como el que él ocupa, pues es algo que se valora de manera muy importante, ¿no? Tengo que decir que me ha costado mucho encontrar algo en lo que puede mejorar Rodri, ya no solo como futbolista, porque cualquier futbolista tiene muchas cosas que mejorar, porque nunca hay un futbolista que lo haga absolutamente todo bien. Nos iríamos a jugadores de una altura futbolística terrible, ¿no? Para decir que no pueden mejorar en nada. Es imposible que eso pase. Pero si tengo que encontrar una sola cosa que quizá Rodri no contribuye tanto, es ofensivamente. Y esto puede resultar extraño o puede resultar raro después de que haya sido el héroe del Manchester City con ese gol ante el Inter y el héroe de la selección española con ese gol precisamente ante Italia que le dio el pase a la final contra Croacia. Creo que es algo coherente, ¿no? Que digáis, bueno, pero ¿qué dice este tío? Bueno, es coherente, pero creo que su contribución ofensiva podría ser mayor, sobre todo porque tiene esa capacidad en los duelos aéreos que ofensivamente podría sacar mucho más rendimiento de lo que lo hace. Tiene un tiro exterior brutal, tiene un tiro desde fuera del área muy dominante y yo creo que muchas veces lo utiliza poco, ¿no? Y ese último pase, pues obviamente por su posición, por su rol, no lo utiliza tanto. Tengo que decir que me he quedado con este partido del España-Italia porque me parece que es incluso superior a lo que vemos después con Croacia, ¿no? Ahí vemos su posición media, el 16 destacado. Un futbolista que realmente vemos que brilla mucho en un partido importante para la selección, una semifinal de la Nations League, el mapa de calor también lo vemos también contrastado en esa parte izquierda. Creo que es un jugador que se asoma mucho más a la frontal del área de lo que normalmente se puede presuponer de un futbolista que juega como pivote, ¿no? 90 minutos jugados, 122 toques, solo 6 balones perdidos, 96% de éxito en el pase, 3 de 7 en duelos y 4 pases clave. Ya sabéis que los pases clave no son asistencias, son jugadas o son pases que inician una jugada de peligro, una situación ofensivamente interesante. Creo que es importante, ¿no?, destacar estos números, sobre todo porque bueno, dentro de la selección ya está en un nivel, en un rendimiento magnífico, sobresaliente. Creo que sobre todo después de la salida de Busquets va a ganar mucha notoriedad dentro de la selección. Pero cabe destacar que ya lleva jugados casi 3.000 minutos con la selección, 42 partidos jugados, un gol, una asistencia, 93% de éxito en el pase como media dentro de este rendimiento en la selección. Me parecen números importantísimos y que de alguna manera nos hablan del rendimiento que está teniendo con la selección española como futbolista.
Y bueno, obviamente, también tenemos cositas que destacar dentro de su rendimiento en el fútbol de clubes, ¿no? Esto es una representación gráfica de lo que fue su partido contra el Inter en esa final de la Champions League que acaba de vivir también. 90 minutos jugados, 80 toques, 9 pérdidas de balón, algo mucho más notorio que en el partido con España, 92% de éxito en el pase, 4 de 9 éxito en duelos y 2 pases clave. Creo que sí que vemos un poco la importancia, ¿no?, del Manchester City o su importancia dentro del Manchester City. Creo que es un jugador que realmente tiene una capacidad enorme, ¿no?, para hacerse importante. Obviamente también hay que contar el gol que marca en esta final, que no lo he apuntado aquí porque me parecía menos relevante que el resto de cosas, ¿no? Pero obviamente el gol tiene una importancia suprema. Y hay que decir que su posición también habla muchas veces de lo que es para este City. Cualquiera podría destacar que muchas veces el pivote es una posición meramente defensiva, y no, lo que marca es una estructura que luego acompaña y define lo que tiene que ser el resto del equipo. Aquí lo vemos, ¿no?, en la posición intermedia que ocupa durante todo el partido contra el Inter, sobrepasando la línea de medio campo. No es un jugador que se hunde entre centrales, para nada. Es un futbolista que compromete de alguna manera su posición o la estabilidad defensiva, muchas veces también para intentar dotar del ritmo o de la sintonía que tiene que llevar el resto del equipo, y eso me parece algo importantísimo. Oriol Romeu, un jugador que bueno, que tiene pleno conocimiento, ¿no?, de lo que es la posición. Sabemos que es un futbolista interesantísimo, ahora mismo en el Girona, un jugador que ha pasado por el Southampton, que se ha enfrentado precisamente al City en numerosas ocasiones, y un jugador que surge de la cantera del FC Barcelona, entiende la posición probablemente como muy pocos, ¿no? Hablaba precisamente del rol de Rodri y de la posición de Stones dentro de lo que es esa dupla, y que vimos también con una exhibición de Stones en la final del City contra el Inter. La posición de Stones a su lado le libera, y la salida de balón con 3 centrales más ellos dos al Inter. Como a la mayoría de los equipos le va a costar presionarla. Esto obviamente se habla antes de la final contra el Inter. Es verdad que muchos ya habíamos destacado o se había hablado de esa posición importantísima de Stones junto a Rodri, pero aquí precisamente Oriol Romeu destaca esto como una de las cuestiones que más le iba a costar frenar al Inter, ¿no?, de Inzaghi. Creo que es importantísimo, creo que es interesante, ¿no?, sobre todo para entender lo que es el rol de Rodrigo Hernández dentro de este City, en el que en la temporada 2022-2023 ha jugado 56 partidos, casi 4.500 minutos, 4 goles, 7 asistencias. Uno de esos 4 goles precisamente les ha dado una Champions League, 91% de éxito en el pase, un jugador portentoso, importantísimo dentro de los intereses de un Manchester City que se ha hecho con la Champions League por fin, un Manchester City que ha logrado el premio gigante, ¿no?, el primer premio en cuanto a todo lo que aspiraba el equipo Citizen a principio de temporada. Probablemente junto con el Paris Saint-Germain es el equipo que más ha intentado por inversión y por insistencia tocar este título, tocar esta copa. Lo ha conseguido el Manchester City precisamente después de haber perdido una final contra el Chelsea, y lo consigue ante un Inter que yo creo que dio la cara y que hizo muchos méritos para ponerle las cosas muy difíciles a un Manchester City que consiguió hacerse con el premio precisamente por un gol de este jugador en pantalla, de Rodri, un futbolista excepcional, un futbolista del que tenía que hablar, un futbolista del que tenía que comentar un poquito todo lo que tenía guardado, todas mis anotaciones, todo lo que me parece que es este futbolista y todo lo importante que tiene, no solo él como tal, con sus habilidades, con la capacidad que ha tenido para hacerse un jugador diferencial, sino también por todo lo que le ha rodeado, esa posición de Stones, esa contribución de Guardiola, esas etapas anteriores en el Villarreal, en el Atlético de Madrid. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden comentar dentro de lo que es este grandísimo jugador, que además ya ha conseguido también un título con la selección española, esa Nations League contra Croacia, y por supuesto un futbolista del que teníamos que hablar en el canal. Así que suscribíos, porque sé que muchos me veis pero no os suscribís, me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande. Comentad todo lo que queráis acerca de qué os parece Rodri, de cómo os ha parecido esta evolución dentro del Manchester City.
de qué os ha parecido dentro del contexto de la selección española, sobre todo ahora que Busquets no está. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle like porque me ayudáis a que este vídeo llegue a mucha más gente que pueda comentar y que pueda hacer todo esto mucho más interesante. Así que nada más, espero que os haya gustado como digo y por supuesto muchas gracias por estar al otro lado.